Punto y repaso a la actividad macro de la jornada, el análisis de la mano de Hernán Cortés de Olea Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bueno, Javier. sondeo de confianza de los inversores, el ZEW, que sube ligeramente a menos 11,4 en septiembre. Eso sí, la situación actual se desploma y por debajo incluso de expectativas. Sí, la verdad es que el dato de la situación actual está a niveles, está viendo ahora mínimos del 2020, cuando fue la pandemia. O sea que hay como una disparidad importante entre el dato de expectativas y el de la situación actual. Normalmente no hay una divergencia tan grande. Pero en este momento, pues ya te digo, están mínimos de los últimos años, niveles cercanos al momento de la pandemia. Y en cambio el de expectativas, pues bueno, aparte de haber repuntado un poco con respecto al anterior, pues está más o menos a niveles medios de los últimos 10 años. O sea, el de expectativas permanece todavía bastante bien anclado en zonas intermedias, ¿no? Entonces, bueno, eso nos demuestra que sigue habiendo un fondo bueno en cuanto al medio plazo, ¿no? Y eso es importante para que la inversión no caiga con fuerza, ¿no? Porque al final los proyectos, las inversiones están siempre mucho más movidas o soportadas por unas expectativas de medio plazo buenas que por unas expectativas de corto plazo malas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el dato, pues bueno, digamos, es muy desalentador por el corto plazo, pero a mí me da confianza ver que en el medio plazo sigue estando la confianza a unos niveles razonablemente altos, ¿no? En cualquier caso, se está viendo ahora mismo en pantalla esa imagen, ese gráfico que teníamos sobre el ZEW, que de lo que da cuenta, al menos en las expectativas económicas, es que en el fuerte repunte, en la recuperación que vive Alemania, y que eso hace que la media de la zona euro, interpreto, sea mucho menor de lo que se estimaba por el mercado. Sí, el dato de la media euro ha salido bastante malo, la verdad. Bueno, en fin, yo creo que el de la europea estaba en menos 5,5 y ha salido menos 8,9, el de expectativas. Aquí ya no sé decirte que hasta qué punto habrá influido Alemania, porque claro, Alemania ha salido un poco mejor, o sea que si el dato de la media europea ha salido peor es porque otros países han aportado negativamente a las expectativas, ¿no? De todas formas, bueno, el dato del ZW, bueno, es un dato que en Alemania sí tiene más importancia, pero a efectos europeos se publica desde hace relativamente poco y no tengo yo claro hasta qué punto la fiabilidad es bastante menor que la que tiene en Alemania. Lo que me sorprende es el poco retroceso que ha vivido con este dato el euro frente al dólar. Apenas está teniendo hasta ahora de la mañana un retroceso del 0,23, el intercambio es en 1,0723 y no sé interpretar muy bien el por qué. Tenemos a unos hedge funds que están en las posiciones bajistas con respecto a de la divisa única más altas desde enero. Y mientras tanto, los datos económicos apoyando que el BCE pueda incluso llevar a una pausa las subidas de tipos de interés. Entonces, no sé por dónde ve el mercado que hay que revalorizar a la divisa única. Bueno, yo creo que se dan varias circunstancias. Como decía antes, el FIU tampoco es el dato más importante para los analistas. Se siguen más los ISM, los PMIs en Europa. Yo creo que también en cuanto al euro dólar hay que pensar que en el mes de julio llegó al 1,12 y estamos a 1,07, o sea que es que se ha apreciado, en los últimos 2 meses se ha apreciado un 5% el dólar contra el euro. Bueno, yo creo que a partir de estos niveles de 1,07, que por cierto son los niveles básicamente los que acabó el año pasado, o sea,
en lo que va de año, al final el euro y el euro dólar está igual que terminó el año pasado. Curiosamente, yo creo que después de una apreciación relativamente rápida e intensa como esta, ya es más difícil que los avances del dólar sean importantes, ¿no? Yo creo que al dólar ya 1,07, bueno, pues es un nivel que tiene ciertas resistencias, concretamente más bien el 1,0650 o 60. Pero vamos, estamos más o menos ahí en zona de resistencia y es posible que a partir de ahora veamos ciertas dificultades para que el dólar siga apreciándose. O sea, tendríamos que ver ya claramente un movimiento en distinto sentido en un banco central frente al otro. O sea, que el Banco Central Europeo ya se despejaran totalmente las posibilidades de bajar y en cambio en Estados Unidos, como la economía sigue fuerte, aunque los datos de inflación son más bajos que en Europa, se esperase una continuidad de los tipos altos. Entonces, en ese caso sí podríamos ver el eurodólar irse a 1,05 o incluso por debajo. Pero bueno, de momento yo creo que está en su zona en su rango, dentro de su rango, está en su zona la zona baja del rango, ¿no? Breve, Hernán, porque nos quedamos sin tiempo. Para el jueves, esta vez al BCE le toca decidir antes que la Reserva Federal. ¿Pausa o nueva subida ya de las últimas? Yo creo que a mí me parece que los va a subir. Yo sinceramente veo unos avances tan pequeños en el lado de la inflación, o nos queda, o dicho de otra forma, nos queda tan lejos el objetivo del 2%, que yo creo que tienes que mover ficha, ¿no? Y desde luego dentro del Banco Central Europeo habrá un montón de países que opinen en este sentido, ¿no? Entonces, yo no descartaría probablemente sea el último movimiento, pero un último movimiento de un cuarto de punto que nos lleve el depósito al 4, y luego vamos a ver cuánto tiempo hay que dejar los tipos ahí para intentar que la inflación pues, vuelva a niveles cercanos al 2. O sea, no nos olvidemos que estamos en el 5,3, tanto la subyacente como el dato principal, mientras que en Estados Unidos que se espera el 3,6, me parece, para la principal y una subida hasta el 3,6 y una bajada de la subyacente al 4,3. O sea, se nos irían los americanos un punto por debajo en subyacente. Entonces, bueno, con unos datos de inflación bastante peores que los de Estados Unidos y unos tipos 150 puntos básicos por debajo, parece normal que lo suban. O sea, veremos qué sucede el jueves. Hernán Cortés, Olea Gestión, como siempre, un placer. Buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hacemos una breve